6.502 árboles. Esa es la cantidad de ejemplares que van a ser retirados, sustituidos o talados durante los próximos años en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Getafe va a destinar 30.000 euros al año para eliminar estos árboles. El Ayuntamiento de Getafe, por otro lado, va a destinar 50.000 euros para seguir plantando árboles. Hoy, en Getafe News, te contamos lo que nadie te ha contado del plan de gestión del arbolado. Las luces y sombras de un plan necesario, urgente y que tiene muchas cosas buenas y malas. Hoy en Getafe News te lo contamos. Acompáñanos. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues este es el plan de gestión y riesgo del arbolado de la ciudad de Getafe. Como veis, bajo su denominación, Plan de Renaturalización 2023-2030. Este es el documento que hoy queremos, bueno, pues revisar, visitar y ver con todas vosotros y vosotros. Un documento que fue presentado en el último Consejo de Sostenibilidad, donde se debatió y se comentó, como os hemos comentado en alguno de los vídeos anteriores. Un documento que tiene distintas partes, como podéis comprobar aquí, y se divide, bueno, pues por todas estas apartados que tienen ya en sus manos las entidades sociales de la ciudad desde hace varios días. Nosotros nos vamos a centrar en el primer documento, en ese plan, ese documento general, porque, bueno, pues es extenso y, bueno, queremos que no sea un vídeo demasiado largo, aunque ya os digo que sí lo va a ser. Este plan de gestión del arbolado, como os comenté en un vídeo anterior, tiene como todos una serie de premisas de por qué llegó. Aquí nos cuentan, en este informe, en su introducción, nos habla de la Agenda 2030, como podéis ver aquí, cuáles los objetivos, los ODS, que establecen, que tienen relación con el ámbito del arbolado. ¿Por qué se hace mención a la Agenda 2030 en este plan? Como ya os comenté en un vídeo anterior, en la legislatura pasada, están los vídeos en los canales, en el canal de Podemos Getafe, donde, pues cuando yo militaba en esa organización política, estaba, ahí ya lo contábamos, cómo hubo, por un lado, entre los socios de gobierno, Podemos quería que se realizara una ordenanza de protección del arbolado, de la cual Getafe continúa careciendo. Veremos a lo largo del informe la importancia de esta ordenanza. Y, por otro lado, el Partido Socialista, consideraba que era suficiente con la elaboración de este tipo de informe de plan de gestión y riesgo del arbolado. Se llegó a un acuerdo y aquí está este documento, digamos que fruto de ese acuerdo y de ese pacto para que Getafe, por primera vez en su historia, porque creo que ese es un dato importante, Getafe no había tenido durante todos estos años ningún documento, ningún plan de trabajo, por así decirlo. Por supuesto, nada respecto a ordenanzas, aunque están recogidas dentro de la ordenanza de medio ambiente, como os hemos contado ya en algún vídeo anterior. Todo lo que tengan relacionado con el arbolado, de ahí que corresponda a la Concejalía de Sostenibilidad, digamos, su gestión, digamos, de este plan. Por eso se presentó en el Consejo de Sostenibilidad. Carecía Getafe de un documento de este tipo. Y es paradigmático, digamos, de lo que vamos a ver a continuación, de que Getafe no haya tenido ni planes directores del arbolado, ni ordenanza específica, ni ningún tratamiento. Creo que la falta de estos documentos nos va a dar... la tenemos que tener como referencia para ver cuáles han sido las consecuencias de esta falta de documentación. Lo iremos abordando a lo largo del documento. Como veis, de lo que nos habla, como os decía, acompaña la Agenda 2030 de aquellas negociaciones. Bueno, pues como os decía, Agenda 2030 por un lado y por otro lado empieza a darnos ya los primeros datos. La importancia es de que el objetivo principal es que haya un aumento de cobertura en la ciudad, ¿vale?
nos dice otro dato que es importante, y es que es necesario un cambio en la tipología de podas. Es decir, cuando se habla de cambio es porque no se estaban haciendo las podas de manera correcta. Y luego, digamos que el siguiente punto que nos aparece aquí es, por un lado, hay que plantar árboles, plan de plantaciones, y de lo que no os ha hablado nadie, y así hemos empezado nosotros en la apertura de este vídeo, y es ese plan de sustituciones, del cual, bueno, pues por muchas informaciones que vayáis viendo en los medios no vais a encontrar en ningún lado que no sea en Getafe News. ¿Por qué? Las plantaciones tienen que hacerse de manera correcta y en el lugar adecuado. Vamos a ver que esas sustituciones, y pese a que esa cifra de 6.500 árboles parezcan muchos, bueno, pues tiene su razón de ser, y en algunos casos será lógica la sustitución de ese árbol por otro. En otro caso, bueno, pues tendrán que seguir decidiéndolo, porque esto es un plan y esto no es de obligado cumplimiento. Creo que es importante que demos este dato antes de seguir con la lectura del informe. Este es un plan en el cual, bueno, pues se ha adjudicado a una empresa privada, en este caso a la red de profesionales Dr. Árbol, profesionales de conocido prestigio. Es decir, todo lo que dice aquí evidentemente está basado en estudios científicos. Aquí lo que vamos a dar es, vamos a leerlo, vamos a intentar añadir alguna información más de las que poseemos, y sobre todo vamos a dar nuestra opinión al respecto de este plan y a analizarlo en las partes que, bueno, que no llega a entrar. Como veis, se utiliza esta metodología, la Urban Forest, ¿vale? Y aquí nos dice cuáles son esos objetivos del Urban Forest. Importante esto que nos dice aquí al final, el árbol correcto en el lugar correcto. Eso es un tema muy importante. Cuando tú no has tenido un plan durante años de cómo distribuir el plan de la ciudad o cómo distribuir la masa arbórea, pues evidentemente se cometen muchas irregularidades y muchos errores, y vamos a ver que Getafe tiene algunas cuestiones que son flagrantes durante todos estos años, ¿vale? Aumenta de la cubierta verde, crear un patrimonio verde, bueno, ahí veis un poco todos los beneficios. En ese ideario del plan director del arbolado, en el cual empieza a enumerar esas características, creo que es interesante destacar que se considera más importante la calidad que la cantidad. Es decir, no siempre es una cuestión de que haya muchos árboles, eso sí. Lo que nos dice también el ideario es que los árboles deben ser grandes, esa gran escala, cuando los árboles generan sus beneficios más importantes, ya sean de sombra, o con lo cual bajada de las temperaturas, de eliminación de contaminación, etcétera, etcétera, serán elementos básicos que van apareciendo a lo largo de todo el informe. Insiste el informe en se requerirá del necesario cambio de modelo por parte de todos los niveles de la administración, los ciudadanos. Hay que recordar que siempre suele ser una de las mayores quejas, las quejas de los vecinos, que llegan a los consejos de participación a decir que hay una rama que les molesta, siempre hay un árbol que les ensucia, que les da alergia, que no sé qué, y es la petición continuada de la eliminación de los árboles. Por eso es tan importante la concienciación ciudadana a este respecto. Por supuesto, la importancia de la prensa para contar todos estos datos, como no puede ser de otra manera, porque el cambio es importante de lo que se va a hacer y por tanto, bueno, no debe imponerse, sino que se debe convencer a la gente. Habla una gestión de los árboles de manera individual. Se habla importante de otro tema de que será importante a lo largo del informe, es razonable gasto público, ¿vale? Se habla de ahorro de costes en algunos casos. Esto lo hablaremos luego en el tema de las sustituciones de los árboles, que creo que son, bueno, pues por algo no se ha contado, es porque es lo que más recelo puede generar entre la población. La verdad que sorprende que los colectivos vecinales que han estado ya en el Consejo de Sociabilidad no hagan público estos datos, porque yo creo que son necesarios que la gente sepa los árboles que se van a quitar, pero sobre todo las razones por las que se van a quitar esos árboles. Insisten aquí esos árboles heredados, ¿vale? Porque, bueno, pues esta era una de las discusiones que hubo siempre en aquellas negociaciones. Por un lado, desde el lado de Podemos, bueno, pues se exigía una ordenanza, porque creíamos que una ordenanza debía obligar a todo el mundo y una ordenanza englobaba una serie de normas que debía aplicarse a todo el mundo. En cambio, un plan siempre es algo, digamos, más flexible en el cual se puede trabajar. Y es verdad que nosotros o nosotras reconocíamos que era necesario cambiar el modelo, que era necesario reconocer que había un proceso, digamos, de
de mal trabajo anterior durante todos estos años en esas zonas verdes. Es decir, no ha habido un plan, no ha habido unas directrices, con lo cual los criterios han sido en función del, bueno, pues del técnico de turno. Y esto, bueno, pues evidentemente ha tenido pues una serie de consecuencias. Además, por supuesto, como elemento fundamental el tema de los desarrollos urbanísticos, en los cuales, bueno, pues los criterios sobre la masa arbórea han sido inexistentes totalmente, como dice el propio plan de gestión del arbolado. Dice que hay árboles heredados que no se pueden asumir directamente por el nuevo modelo de arbolado, es decir, considera que hay que eliminarlos, hay que sustituirlos en el argot que se utiliza en el este para no hablar de tala o de eliminación. Y se habla de un tema que es interesante, y es que hay arbolado que su coste de mantenimiento o de poda por las injerencias anteriores que se han realizado es elevado, tiene un elevado mantenimiento. Seguimos hablando, bueno, pues de la gestión ecológica y sostenible, la biodiversidad en el arbolado. Aquí empieza ya a hablar una sección, digamos, que sería de convencernos de los beneficios que tiene el arbolado en una ciudad. Bueno, y son múltiples, con datos que vienen de Naciones Unidas, de la FAO. Hay beneficios ambientales en todos los tipos. No me quiero extender mucho en esto porque creo que estos son datos más generales, y aunque son importantísimos, y espero que cuando se haga esa web del plan de gestión del arbolado donde empiece a hablarse de esto se insiste y se trabaje mucho a nivel comunicativo, porque es esa parte que decíamos de la gente que tiene que conocerlo, los beneficios que tiene respecto a la calidad del aire, a la captación de agua en un momento de sequía como que vivimos. Es un elemento fundamental que podamos entender que los árboles son ese elemento que son incapaces de interceptar la cantidad de agua recibida de las tormentas, que retienen el agua caída en las tormentas, reduciendo la velocidad de escorrentía. Es decir, hay una serie de factores que son fundamentales. El elemento que hoy también vivimos cada día y que veremos directamente en los mapas, en los anexos que tiene este documento, cómo influye en nuestra ciudad, pero reducir el efecto de la isla de calor. Es decir, ya sabéis, ese calor que el cemento, digamos, o que toda la masa constructiva de la ciudad incrementa la temperatura. Veremos, porque hay datos en este informe que demuestran la necesidad de plantar árboles para que, bueno, pues para que la temperatura en la ciudad pueda conseguir bajar. Reducen también la polución acústica, el ruido, evidentemente, son una barrera de sonido, en algunas partes de la ciudad lo conocemos bien. Es importante el ahorro energético, aportan un ahorro energético considerable, es decir, si la temperatura es menor, si las casas tienen más sombra, como veis en la fotografía de la derecha, pues evidentemente van a necesitar menos gasto de energía para poder enfriar las casas, en este caso incluso para calentarlas, porque bueno, pues el arbolado protege en ese caso. Los beneficios en el ámbito de la salud personal y la psicología, bueno, pues están en muchos casos demostrados. Las zonas donde hay mayor espacios verdes y demás, pues inciden especialmente en enfermedades como la depresión, la ansiedad, enfermedades cardíacas, la diabetes, el dolor crónico de cuello y espalda, ayuda sobre las migrañas, el asma. Bueno, hay un montón de enfermedades que son beneficiosas. Existe un beneficio para la sociedad, lugares de encuentro, la relación con la naturaleza. Hay beneficios sobre la economía, ¿vale? Que estos, bueno, pues suelen interesar, son los que más suelen interesar, es decir, aumenta el valor patrimonial de los inmuebles que se encuentran cerca de zonas verdes. Se calcula que en torno a un 7% vale más una vivienda alrededor de una zona verde. Los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios reducen la necesidad de aire acondicionado en un 30%, eso comentábamos antes del gasto de energía, y ahorra entre un 20 y un 50% de calefacción. En las zonas que hay zonas verdes también aumenta el comercio, porque bueno, pues son espacios, digamos, más agradables para pasear. Aquí nos habla ya de la zona de lo que es la metodología de trabajo, el Urban Forestry, ¿vale? Ahí, bueno, pues habla sobre la intervención en la calidad de personas, la importancia de qué arbolado y qué tipo de árbol se tiene que colocar. Aquí se calcula el valor ecosistémico del arbolado a partir de unos parámetros que aquí ya empieza a ser, bueno, pues datos interesantes, ¿no? El NDVI, este tema es interesante porque aquí nos habla del porcentaje de infraestructura verde total que tiene, bueno, pues un territorio. Este porcentaje de infraestructura verde total.
Aquí nos dice que este índice sirve para estimar la cantidad, la calidad y el desarrollo de la vegetación, su vitalidad y su densidad. Me parece un tema fundamental. Un índice que sirve para estimar la cantidad, pero no solo, la calidad y el desarrollo de la vegetación, su vitalidad y su densidad. Y aquí nos da unos parámetros, ¿vale? Nos dice que cuando el índice NDVI es inferior a 0,4, se considera que la vegetación es dispersa o poco vigorosa. Por debajo del 0,2 se encuentra vegetación muerta o suelos desnudos. Muy importante que tengamos este dato en cuenta. La otra hemos dicho que si es por debajo de 0,4 es vegetación dispersa o poco vigorosa. De entre 0,4 y 0,6 se trata de un índice aceptable o adecuado, en cuanto a que se refleja abundante o vigorosa, ¿vale? 0 o 4 es aceptable o adecuado, ¿vale? Y a partir de 0,6 este es el valor ideal. Aquí es donde digamos que tenemos la mejor masa posible arbórea y donde, bueno, pues digamos que nuestras zonas verdes cumplen esto. Ahora vamos a los datos de Getafe. Aquí tenéis el primer plano y hablamos de ese índice de vegetación normalizada, que nos dice que Getafe tiene, aquí sorprende, ¿no? Pues es que aquí se ponen unos criterios justo en el mapa, pero aquí cuando se extrapola se juega con eso. Dice que el índice de vegetación normalizada mayor de 0,2 es el 38,34%. Es decir, que en el 0,2, por debajo del 0,2 estaría el resto. Con lo cual estamos hablando de casi el 50%, más del 50% de la ciudad, bastante más del 50% de la ciudad, se encuentra en un estado lamentable. Eso es importante. Y el índice NDVI mayor de 0,4 solo sería el 11,24%, que podría ser algo adecuado. Hay que decir que estamos hablando de que en el ideal no hay nada. Prácticamente no hay nada. Y aquí tenemos los datos por barrios, que los datos por barrios ya son lo más descorazonador que te puedes asustar. Tenemos barrio, área de barrio, superficie de cobertura en metros cuadrados. Por tanto por ciento respecto al barrio, ¿vale? Que es el tanto por ciento de cobertura verde que hay en el barrio. Evidentemente el barrio que está peor es el barrio de centro. Esto puede parecer lógico, solo tiene un 11% de cobertura. Y el que más tiene en principio es el barrio de Buenavista, como no puede ser de otra manera, a pesar de que no contabiliza la totalidad, como luego veremos, del Parque de la Alhóndiga, pero tiene un 55,07% de cobertura respecto al barrio. Luego ya veremos que estos datos todos hay que matizarlos mucho. Es curioso, es muy curioso, muy revelador que el tanto por ciento de las zonas, digamos, que se encuentran peor, por llamarle de esta manera, ¿vale? Para no insistir con el índice de vegetación, de normalizada de vegetación, el que esté peor sea, proporcionalmente a su barrio, sea el barrio de Los Molinos. Esto es un dato que, bueno, no deja de sorprender, siendo un barrio nuevo, de reciente construcción, donde hay espacio, digamos, para plantar los árboles necesarios, ¿vale? Es verdad que aquí podríamos alegar que esos árboles podrían ser aquellos árboles que tienen menos tiempo de vida, son más pequeños y por eso, digamos, que ese índice le da como un barrio con poca incidencia vigorosa o con la fuerza que debe tener el árbol. Sucede prácticamente lo mismo, aunque ya a un nivel, digamos, superior al barrio de Buenavista, donde ese índice, donde sigue siendo el barrio que más porcentaje tiene, digamos, en ese ámbito, ¿vale? No deja de resultar, bueno, pues realmente curioso. Finalmente, en el índice, digamos, del único barrio que tiene una zona, digamos, ideal, ¿vale? Es superior al 0,6 que nos establecía el índice de vegetación. Muy curioso, es Getafe Norte. Getafe Norte es el único barrio de Getafe que tiene una muy pequeña zona, porque el 1,56% del barrio, ya me diréis lo que supone, que tiene, digamos, una zona ideal, como debería ser el resto de la ciudad, ¿vale? No hay zonas ideales ni en Juan de la Cierva, ni en Los Molinos, sintomático otra vez. Juan de la Cierva, donde más gente vive, no hay ninguna zona que esté en condiciones perfectas, digamos. En Los Molinos tampoco, y tampoco, aunque esto ya parece más lógico, en el barrio de San Isidro. Empiezan datos que son relevantes de la situación que tenemos en nuestra ciudad. Aquí a continuación vamos a ver los mapas de esos índices de vegetación por barrios.
¿vale? Como os decía, bueno, pues sorprende, ¿no? Pues el barrio de la Alhóndiga, en este caso, bueno, pues prácticamente pues tienen índices muy bajitos. Veis que la única parte de zona arbórea es esta aquí de la zona de alrededor del centro de Salud Greco. Y bueno, pues para los que conocemos la zona sabemos que estamos hablando de 4 árboles. Otro dato que es interesantísimo es el tema del barrio del Bercial, otro barrio nuevo que realmente pues no acaba de tener prácticamente ni una zona prácticamente en condiciones. Se coge esta parte aquí del parque al lado de la glorieta de las 13 Rosas, aquí en el parque, pero prácticamente es irrelevante ante el tamaño del barrio. Pues bueno, por las conexiones viarias que tiene es irrelevante. Creo que es muy sintomático que este caballón, famoso caballón del Bercial, bueno, pues no sea una masa arbórea relevante. Vamos al barrio de Buenavista, como decíamos antes, otro barrio joven donde realmente los datos son preocupantes. Y claro, digamos que la parte del Parque de la Alhóndiga, digamos que se les asigna, que es la parte, digamos, más cercana a la calle esta, creo que es Quinto Regimiento, si no recuerdo mal. En esta zona del parque, que además es la zona donde recientemente se están realizando algún tipo de plantación, bueno, pues claro, son zonas verdes, pero no tienen fuerza, pues porque son zonas que en su día se montaron plantaciones cuando se construyó el parque, se dejaron abandonar por esa nefasta gestión que ha habido de las zonas de parques y jardines habitualmente en nuestro municipio. Y bueno, pues siendo una zona verde no tiene la fuerza, no tiene los datos de ideal que podría tener con todo el espacio verde que tiene. Es muy sintomático el tema de Buenavista y Los Molinos. Lo de centro, bueno, pues es, digamos, lo esperado. No deja de sorprender que cuando ves este tipo de planes no entiendas que haya que hacer espacios, como por ejemplo puede ser la futura Plaza Mayor o Plaza Porticada, con zonas verdes. Es decir, hay que aprovechar todos los espacios que queden, no para construir más viviendas, sino sí ni para construir aparcamientos, por mucho que estas cosas a la gente le duelan, sino porque para mejorar la calidad de vida de los vecinos, para mejorar el comercio, para mejorar esa eficiencia energética, lo que necesitan los vecinos del centro son zonas verdes, no necesitan plazas de aparcamiento, no necesitan más edificios, no necesitan más personal viviendo. Espacios como la Plaza Porticada deberían ser grandes zonas verdes. Debajo de esas zonas verdes se puede colocar algún aparcamiento, cómo se va a hacer, pero la prioridad tiene que ser esas zonas verdes si de verdad estamos pensando en la calidad de vida de las vecinas y vecinos. El barrio del Rosón es otro barrio, bueno, pues que debería ser nuevo y que debería tener más incidencia, y al que también le siguen faltando espacios verdes, como podéis comprobar. Es sintomático. El mejor barrio que tenemos con las mejores zonas es Getafe Norte. Y aquí os lo he señalado con estas aspas rojas, que no sé si se ven muy bien, porque es sintomático, digamos, los 3 espacios que tienen o que buscan ese verde más oscuro, como nos está señalando aquí para que sea ideal. Serían el Parque Castilla-La Mancha, serían la zona contigua al Casar y algún trocito muy chiquitito al lado de la Plaza de Toros, lo que es el Parque Andalucía, el Parque de los Niños. Bueno, esta parte de aquí abajo que tenemos aquí. Sintomático, porque creo que tenemos que coger este índice también un poco, bueno, con lo que se basa, porque digamos se considera como zonas de alta calidad los 2 campos de fútbol, el Deportivo Juan de la Cierva y el Coliseum Alfonso Pérez, que como entenderéis vosotros, pues muchos árboles no tienen. Lo que pasa que en ese índice verde, pues claro, es césped. Y bueno, no deja de ser curioso el plan que lo establezca como 2 puntos ahí interesantes cuando son 2 campos de fútbol. No hay ningún árbol en ninguno de los 2 sitios. Es algo que deberían tener en cuenta quienes han hecho el informe. El barrio de Juan de la Cierva, barrio más poblado, prácticamente sin ninguna zona verde, digamos, a considerar relevante. Incluso hay zonas donde, bueno, por su proximidad, digamos, a las fábricas y demás, donde se piensa seguir construyendo viviendas, pues habría que planteárselo. Aquí yo creo que en el barrio de Juan de la Cierva, en centro, queda una reflexión importante de qué se va a hacer con esos terrenos de la CAR donde es necesario incluir o valorar la posibilidad de grandes zonas verdes para intentar mitigar esto. El barrio de las Margaritas es otro espacio curioso porque, como habéis visto antes, es uno de los que tiene una de las mejores zonas, digamos, en cuanto a índice de vegetación. Es esta parte que viene aquí junto a la calle Madrid, que va hacia la glorieta de Gloria Ken, el famoso lazo. Es toda esta zona de aquí.
Luego veremos que hay un tipo de árbol, los plataneros, en los cuales se considera que, bueno, pues que hay muchísimos, que exigen mucho mantenimiento y que deben ser eliminados, y son muchos de los árboles que están en esta zona de las Margaritas. Luego revisaremos un poco los planos. Como os decía, el caso paradigmático del barrio de Los Molinos es muy relevante, donde, bueno, pues a pesar de que se ven muchísimas zonas, no sé si verde, porque incluso creo que los colores están muy bien elegidos, ¿no? Porque son verde amarillas. Sí, el color general es verde amarillo y es la falta. Insisto, puede ser que falte mucho árbol, o sea, que falte tiempo para que esos árboles crezcan y bueno, y se consoliden dentro de una masa arbórea. Puede existir problemas también con los suelos en esta zona, pero está claro que la actuación debe ser en ámbitos como estos mucho más decidida, porque, bueno, porque las primeras viviendas, hay gente que ya lleva ya viviendo allí más de una década, y bueno, que creo que en más de una década tiene que haber dado tiempo a que estos árboles crecieran más o se consolidaran en algún espacio. Está el caso de Perales del Río, ¿vale? Es verdad que aquí, como nos asemejan, digamos, lo que es la parte de barrio, digamos, la parte urbana, ¿vale? Conocemos el barrio, sabemos que luego alrededor tiene una zona verde, digamos, más amplia, pero también sigue siendo paradigmático. El caso de Perales del Río, quitando algunas de las zonas, hay algunas zonas que sí son, digamos, de más reciente construcción, vuelve a abundar, digamos, ese color amarillento, destacando, bueno, pues que la falta de un arbolado, de un trabajo sobre el arbolado en condiciones para que estos verdes oscuros tuvieran que ser lo predominante y no ese amarillo que a simple vista, bueno, pues destaca. El barrio de San Isidro, pues no, es un caso, bueno, pues similar al del centro, donde prácticamente todas las viviendas están juntos, donde no quedan espacios, donde hay que seguir buscando esos espacios, donde plantear zonas de aparcamiento frente a esas zonas verdes. Esto es el parque de San Isidro, que es la única zona verde que hay. Sigue requiriendo que se sigan realizando actuaciones de este tipo verde, porque evidentemente no es suficiente, y los datos lo demuestran. Los datos ponen en evidencia que el trabajo que se está haciendo ahí, bueno, pues es francamente mejorable. El barrio de sector 3, otro barrio con más espacios que a primera vista y tal, bueno, pues vuelve a predominar el amarillo. Tenemos aquí el Parque de la Alhóndiga con sus zonas más o menos oscuras, pero siguiendo teniendo zona amarillo, y a pasar de tener esto, bueno, pues y siendo uno de los ratios más altos de la zona de mejores calidad, siendo, ya digo, un parque como el de la Alhóndiga, no reúne las características. Y finalmente, esto que ha situado aquí como barrio, que es el Cerro de los Ángeles, creo que es el mejor ejemplo, porque el Cerro de los Ángeles, cuando uno ve este plano, realmente no lo ve verde, lo ve amarillo. Y evidentemente es porque, bueno, pues porque la actuación que se está haciendo, bueno, pues no es la que debería tenerse. Le falta bastante verde. Siguen hablando de los beneficios. Hemos hablado antes de lo que era la isla de calor. La reducción de las temperaturas en la ciudad se debe mayormente a la presencia del arbolado, pero este ha de ser de porte grande. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra ciudad, hablamos antes del índice de vegetación, de copas sanas y grandes, por lo que el diseño de las plantaciones del arbolado de la ciudad es de alta prioridad. Fundamental, porque, bueno, pues las temperaturas, el cambio climático nos está llevando a un incremento de las temperaturas. Aquí tenemos ese mapa de calor, ¿vale? En el cual, bueno, se dice que en Getafe se ha analizado una temperatura media del 26,37 grados. La reducción de temperaturas locales se debe casi exclusivamente a la presencia del arbolado, y sobre todo del arbolado de alta calidad y cobertura. Es decir, donde existen diferencias entre temperaturas es porque existen árboles en esa zona, y bueno, sean de mejor o peor calidad, están haciendo su trabajo. Estas zonas azules son aquellas en las que han bajado, las zonas azules oscuras son las que el arbolado ha conseguido que bajara 1 grado. Habéis visto el estado francamente mejorable, no voy a seguir con esto, que tiene el arbolado de nuestra ciudad, y aún así ya consigue en muchos casos bajar 1 grado de la temperatura. Imaginaros lo que podríamos conseguir. Os hemos dicho antes que se consigue entre 2 y 8 grados unas zonas de arbolado correcto, pues imaginaros cómo podríamos bajar la temperatura en muchos de estos puntos de la ciudad, ¿vale? Está aquí este eje, bueno, toda la parte del Bercial con la carretera Toledo y demás, que son, bueno, pues eso,
emisores puros de calor en toda esta zona, que ya digo, sorprende mucho toda la parte del Bercial lo que sufren las temperaturas ante la falta de un arbolado adecuado. Esta parte es brutal. Aquí la parte al lado de la M45, pese a que esté el Coliseum, que por eso la temperatura aquí crece, pese a que el Coliseum, ese punto verde que aparecía en el plano, bueno, pues las temperaturas aquí demuestran que, pues evidentemente, el césped del campo de fútbol no vale para nada, y van ya tocando luego ya lo que serían puntos distintos, la zona cerca de la base, evidentemente, aquí partes de Buenavista, que a pesar de ser un barrio nuevo tiene grandes puntos de calor, o ya la parte del final de Arroyo Culebro junto a la M50, bueno, pues el calor que desprenden, pues son las carreteras, y cómo no tienen barrera para limitar, digamos, eso, ¿no? Es aquí en Los Molinos se puede contemplar como hay zonas, bueno, pues azules, pese a que la vegetación no sea la idónea, bueno, pues porque el calor, digamos, que se queda alrededor, carretera Andalucía, bueno, pues una serie de ubicaciones. Y esto de aquí a la derecha sería el barrio de Perales del Río, el cual también, pese a estar para estar rodeado de campo y demás, el efecto del calor y el cemento, pues evidentemente juega sus actuaciones. Los beneficios generados por los árboles son proporcionales al tamaño de sus copas. Es decir, es absurdo seguir cortándole los árboles todos los años las ramas porque le molesten a la gente. Se aconseja tener al menos coberturas del arbolado del 20 al 25% de la ciudad. Recordemos que hemos estado viendo antes los planos y en Getafe eso es prácticamente imposible. O sea, Getafe... por aquí estaban los datos y Getafe tiene una cobertura arbórea del 7,58. O sea, no es que estemos en un rango bajo, es que es prácticamente inexistente la cobertura del arbolado. Aquí vienen algunos de los datos, ¿vale? Es variable, es decir, claro, tenemos un barrio que nadie, seguro que si preguntáramos a todos los vecinos del Bercial y dijeras qué barrio tiene más cobertura de arbolado, nadie diría que es el barrio de las Margaritas. Pues es el barrio de las Margaritas, el Juan de la Cierva. Y luego ya lo que clama al cielo es, como decía antes, que el barrio del Bercial sea las que tenga una cobertura arbórea, o sea, con árboles grandes, bien, la menor, que sea de 1,79. Eso es, vamos, es un dato pues para tirarnos todos de los pelos y ver que no se ha hecho un trabajo que se debería hacer durante todos estos años. Aquí venimos ya otra vez a ver los porcentajes, como os decía, pues eso, que el porcentaje de arbolado sea el del Bercial 1,79, 14,47 las Margaritas, bueno, pues demuestran, bueno, pues el problema serio que tiene Getafe o que sigue teniendo Getafe respecto a la situación de su arbolado, más allá de propagandas y publicidad y plantaciones. Es decir, hay un problema serio en este ámbito. Aquí nos establece los parámetros ambientales que podemos medir para ver esos beneficios que tiene el arbolado, desde la eliminación del CO2, bueno, hay una serie de cuestiones, de absorción de CO2, el agua, bueno, pues hay bastantes datos que nos demuestran, bueno, sus beneficios, que creo que no es, no es más interesante de lo que podemos encontrar. Aquí nos hace un análisis del inventariado del árbol y su estado, ¿vale? Que es un tema importante por el tema sobre todo de las sustituciones que hablamos, ¿vale? Hay un 30% de árboles de la misma familia, hay un 20% de árboles del mismo género y hay un 10% de árboles de la misma especie. 233 especies diferentes tiene nuestra ciudad. ¿Les parece relevante a los autores del informe? Bueno, pues los datos, como que decía, el Platanus X híbrida supera los valores establecidos del 10%, es decir, un árbol que tiene 15,92%, es decir, que hay más de los que debería haber en este caso, ¿vale? Que, como os digo, luego será un criterio para eliminarlos. También hay alguna otra parte más, el Ligustrum japonicum también supera los valores recomendados, por lo cual estará luego en la lista de los principales árboles a eliminar. Y aquí, como os decía, bueno, pues sustitución de especies de alto coste y mantenimiento. Aquí se habla, bueno, de los árboles que se van a eliminar, a talar, a sustituir, si lo queréis escuchar más fácil. Se sustituirán aquellos ejemplares que tengan incidencias elevadas en uno de los siguientes factores: el riego, es decir, aquellos que consuman mucho agua porque no hay,
Valor paisajístico nulo o muy reducido, la verdad que esto es un criterio, bueno, pues que queda muy a discreción, como luego explicaremos, de quien haga la valoración y el informe, porque el valor paisajístico nulo o muy reducido, bueno, pues creo que es una cuestión subjetiva, y que los costes de gestión sean muy elevados o incidencias moderadas en como mínimo 2 de los 3 aspectos anteriores. Es decir, que si alguien dice que es que el árbol no tiene un valor paisajístico nulo y que el coste de gestión pues es muy elevado, pues el árbol se tala y ya está, ¿vale? Por eso algunos consideramos que era mejor hacer una ordenanza en la cual se establecieron los criterios más claros al respecto de estas cuestiones, para que la gente, cuando sepa que se van a cortar un árbol, porque hay que cortarlo, porque como os hemos explicado 20.000 veces ya en este ratito que llevamos de vídeo, están mal plantados, están sin planificar y no hay un criterio que nos ha seguido durante los últimos 40 años en su ejecución, pues hay que abordarlo. También habla aquí de la naturalización de las infraestructuras menos dependientes de podas periódicas, es decir, lo que no quieren es, si quiere, digamos, ahorrar es estar podando ciertos árboles todos los días. Hay árboles que están ubicados en calles que no les corresponden o en espacios que no les corresponden y molestan a los vecinos. No podemos negar la mayor, por muy bonito que le pongamos en las frases. Entonces molestan a la gente, entonces se van a sustituir esos árboles por otros árboles que, en función del espacio, de la calle, de la anchura de la acera, sean los que se tienen que ubicar. Aquí habla de esos árboles, bueno, que son los que más hay, y dice, habla de los pros y los contras. Bueno, habla del plátano y nos dice que es un árbol que aporta muchos beneficios, de porte grande, soporta muy bien las podas y se adapta a los dos entornos de la ciudad. Pero en contra es un árbol que produce alergias, aunque en un corto periodo del año. También nos hablan de ligustrum, que es una especie recomendada para su plantación masiva, que no es recomendada para su plantación masiva, ni como compositora principal del patrimonio arbóreo de la ciudad, a que está localizada en calle y necesita un alto mantenimiento en podas para poder adaptar su copa al entorno y eliminar la caída de frutos y controlar las interferencias. Bueno, pues hay que podarle mucho y hay que quitarlos. Aquí empiezan a hablar de todas esas especies, bueno, en función de sus características, de las que hay más en la ciudad y de las que se recomiendan. Aquí ya empieza a entrar en cómo van a dividir para el plan los distintos tipos, digamos, de tipologías de arbolado en función de su espacio: el arbolado de los viarios, el arbolado de zonas verdes y el arbolado en bosques periféricos. Nos dice que el arbolado de viario es importante que consiga obtener la máxima cobertura, que para reducir la temperatura del entorno y la limpieza del aire de la ciudad. Necesitamos árboles grandes, como lo de la foto, que tapen la calle, que la corten, que se les vea, vamos, que no sea en cuestión solo de menos elementos ornamentísticos, sino que, bueno, pues que dominen, digamos, de esa manera la calle, ¿vale? Empiezan a darnos cartas, especialmente que sean árboles de porte grande, nos dan parámetros sobre dónde se tienen que plantar. Es importante el tema de los alcorques. Luego en las zonas verdes pues se hace otro tipo de, digamos, de plantación de arbolados. Y bueno, lo que serían los bosques periféricos que se pretenden con algunos corredores que se plantean en este informe, bueno, pues entrarían a hablar de ellos después, ¿vale? Donde, bueno, se establecen las características que debe tener cada uno en esta parte del espacio. Aquí se hace una especie de zonificación de la ciudad en función de su arbolado, es decir, el zona centro se considera que, bueno, pues que los árboles tienen que ser más ornamentales. Y bueno, pues se dan una serie de recomendaciones. Se habla de una zona residencial, ¿vale? Donde, digamos, bueno, pues se puede incrementar, digamos, el tamaño de los árboles y con alcorques de 2 por 2 metros. Y la zona periférica de uso industrial, en vías de movilidad o grandes parques, aquí ya se busca, digamos, zonas, bueno, pues con árboles más grandes, de mayor biodiversidad, para, bueno, lograr ese pulmones de la ciudad. Aquí en el plano podéis ver cómo se delimita esa zona. La zona azul es esa zona que han llamado, bueno, del centro, ¿vale? Esto es la parte del centro. La parte rosa es la parte más residencial, que ocupa esta serie de zonas donde hay otro tipo de arbolado que se puede incluir, y la zona, digamos, más naranja, que incluye pues esta parte de los polígonos, los molinos, el Bercial, Parque de la Alhóndiga, una parte de Buenavista, Perales del Río. Bueno, pues eso sería una zona, de esta zona que llaman aquí zona periférica, donde
se harían otros tipos de actuaciones. Aquí hacen un análisis DAFO sobre la cuestión de los árboles, habla de falta de espacio disponible, evidentemente en zonas como el centro. Las principales problemáticas a las que se enfrentan los árboles urbanos son la falta de volumen de suelos muy compactos, suelos pobres y desestructurados. El problema de los suelos, la falta de espacio disponible para poder plantarlos. Ahí hablábamos antes de esto. Es necesario crear espacios que proporcionen a los árboles un volumen adecuado de suelo. No solo garantizará una mejor salud de los árboles, sino también minimizará el daño y prolongará la vida de las superficies pavimentadas, ¿vale? Es decir, si queremos conseguir que las raíces no nos levanten la acera, debajo tenemos que dejarles el espacio que necesitan para que esas raíces no tengan que salir para arriba, sino que tengan el espacio que necesitan en su crecimiento en función de los tipos de árboles, ¿no? Como veis aquí en el plano, el porte pequeño, porte mediano y el porte grande. Esto debería estar regulado en una ordenanza y que estableciera las normas, pero bueno. Aquí se establecen, digamos, todas esas cuestiones de cómo tiene que estar las calles, la compactación en cuanto a la tierra. Bueno, son una serie de datos técnicos. Aquí empieza a hablarse ya por fin de la poda, otro elemento fundamental que, como al principio decía el informe, bueno, pues no se han hecho de la manera adecuada, y aquí se hacen una serie de consideraciones al hacerlo. Aquí hablamos del espacio, de lo que se denominan fortalezas, ¿vale? Que son, bueno, espacios alrededor de la periferia donde se podrían, bueno, pues plantar más árboles y hacer una especie de arco verde o de espacio verde, ¿vale? Esto, si no lo veo mal, esto es la zona de la concatenación del... Esto es el Coliseum, si no lo veo mal, eso parece el Coliseum. Aquí sería otra zona que podría ejecutarse de esa manera. Hablan aquí, lo que hemos decía antes, de los corredores verdes. Aquí se habla de los parques, pero lo de los corredores verdes, que podría haber un corredor verde intraurbano, ¿vale? En estas calles, Modriga Montseny, Avenida Ciudades, Avenida España, Juan de la Cierva, Hospital de San José, calle de Ferrocarril, ¿vale? Podrían convertir un corredor verde intraurbano donde hacer que, bueno, 4,6 kilómetros donde, digamos, la zona verde sea la preponderante en ese espacio, y de tal manera que tenga la ciudad un espacio donde moverse alrededor de esas zonas verdes, y luego un corredor periurbano en esas zonas de periferia que decíamos antes, que lo compondrían pues desde el Parque de la Lóndiga, el Parque del Ilustre Miguel Ángel Sanz, el Parque del Bercial, pasar por el Parque del Cruce de Caminos, Parque Andalucía y hasta el Cerro de los Ángeles. Y bueno, se establece que debería haber unas conexiones intraurbanas entre ciudades para poder que también fueran de tipo verde. Aquí tenéis un poco el plano de esos corredores o esas ideas que se plantean aquí, para que existan una serie de corredores en el cual se unan de una manera o de otra esas zonas verdes, para, bueno, pues para tener pues esos caminos biosaludables, incluso refugios climáticos que pueden estar alrededor de esos espacios o en otros espacios de la ciudad. Aquí habla de las características del patrimonio arbóreo de la ciudad. Bueno, pues como deberían ser, todo lo que le falta para ser. Me parece que no son datos tan relevantes en este caso. Aquí se habla de propuestas de mejora. Estos son los objetivos, ¿vale?, que se establecen y que más o menos son de los que estamos hablando, ¿no? Pues mejorar maximizar el conjunto de beneficios, aumentar la cobertura arbórea, reducir la temperatura, mejorar la conexión entre hábitat. Aquí se habla, bueno, pues de cómo se debe gestión mediante la cobertura arbórea. Aquí hablan de las estrategias, de cómo se deben establecer esa plantación de árboles en las ciudades y los espacios que deben quedar entre otros en función de las calles y del tamaño y de esa cobertura que queramos conseguir en esas calles. Aquí se habla, bueno, pues de las tipologías de las calles, interferencias entre la fachada y el balcón, que como os decía antes son esos elementos, bueno, de cómo deben gestionarse. Nos vuelve a hablar otra vez de la isla del calor, cambio la tipología de podas, estructura del árbol, ¿vale? Porque aquí sigue hablando de las podas, cómo se deben podar, que es un elemento. Hay un anexo, como os decía, hay varios anexos, nosotros vamos a centrar solo en este documento, pero un anexo dedicado solo a la poda de árboles.
¿vale? Aquí da algunas de las características de cómo tienen que ser esas podas de formación para los árboles jóvenes, esas podas, bueno, pues en función de si se hacen estructuras geométricas. Bueno, pues aquí nos habla un poco de toda esa parte de las podas que es fundamental en el mantenimiento y en el cuidado de los árboles, ¿vale? Aquí ya entramos digamos en la parte final del informe, porque se ha quedado ahí. Aquí nos habla del plan de plantaciones, de qué árboles se tienen que plantar, dónde se tienen que plantar, bueno, qué características, cuáles deben ser los criterios. Y bueno, pues aquí nos dan un listado de todos aquellos árboles o especies que se recomiendan, que se pueden usar en función de su porte y su estructura, pues para la diversa tipología de espacios que tenemos en la ciudad. Y luego llegamos a esta parte, que es la que nadie te ha contado, y bueno, pues una de las cuestiones básicas por las que hacemos este vídeo, como hemos empezado, y es ese plan de sustituciones, es decir, ese plan de eliminación y de corte de árboles, en el cual, bueno, este plan dice que sigue los siguientes criterios, como ahí definimos: arbolado deficiente, es decir, un valor sin valor paisajístico, sin posibilidades de renaturalización; arbolado con un alto coste de mantenimiento, sobre todo en podas, tratamiento y revisiones de riesgo plurianuales; un arbolado de alto riesgo, cuyas actuaciones de minimización del riego supera el valor del árbol en demasía o genera una estructura deficiente, por ejemplo, eliminar más del 30% de la copa. Todos estos árboles bueno, pues van a ser eliminados durante los próximos años. Aquí nos dice que la metodología a seguir: se ha superpuesto las especies a sustituir, ¿vale?, en función, como decíamos antes, de las que abundan más y se consideran desde los expertos que es mejor cambiarlos. Y sí se ha puesto un criterio, y es de que se vayan quitando en las zonas donde hagan, digamos, donde su función, como os decía antes, de ola de calor, bueno, pues sea menor. Entonces, que se empiecen eliminando aquellas zonas donde estos árboles tienen menor incidencia en ese tipo de aspectos, como puede ser la isla de calor y demás, y se empiecen a sustituir por ese sitio, y los donde tienen mayor incidencia, pues bueno, pues se tarde más tiempo en estos 7 años que dura el plan en eliminarlos. Aquí vienen los datos, porque están aquí los datos, no es que sean los 6.502 árboles, no los hemos sacado de la manga. Aquí tenéis los datos de los árboles que hay que cortar. Pues eso, ahí tenéis los datos por barrios. Tenemos a la Alhóndiga, a la cual le van a quitar unos 348 árboles. Centro, algo más de 450. El Bercial, 741. Lo del Bercial sigue sorprendiendo a cada paso que damos, porque siendo un barrio grande, nuevo, es uno de los barrios a los que mayor cantidad de árboles hay que quitarle. El Rosón, 511, otro barrio que tiene muy poca masa arbórea, pero aún así hay que quitarle árboles. Getafe Norte hay que eliminar, era el mejor que tenía, y tiene 1.171 árboles. Al que hay que eliminar a Juan de la Cierva, 870. En Perales del Río hay que quitar 854. En el sector 3 hay que eliminar 1.000 árboles. En las Margaritas hay que eliminar 350 aproximadamente. Y en San Isidro unos 211. En donde menos hay que quitar, tiene la lógica, digamos, de ser uno de los barrios más nuevos, aunque, bueno, pues esto no sucede, por ejemplo, en el caso del Bercial, aunque es verdad que es un poco más antiguo. Es el barrio de Buenavista, donde, a pesar de todo, hay que quitarle 7 árboles. Hay que quitar en el barrio de Buenavista, ¿vale? Los Molinos creo que es el único que no aparece, y no hay que quitarle ninguno de los árboles. Lo que hay que hacer es conseguir que crezcan. Como os decía, el plan de sustituciones está bueno, pues se intenta, pues eso, que se pueda hacer en función, como os decía antes, de las zonas de calor. Entonces se han delimitado por los barrios, en cada uno de los barrios, bueno, pues este tipo de planos en los cuales los puntitos rojos son los árboles que hay que quitar, y se recomienda que se empiece por aquellas zonas donde hagan menos influencia, es decir, pues esta parte de aquí, donde hay puntos rojos, pero la zona roja es la mayor, pues habría que vamos a ver si lo podéis ver mejor aquí. Esta zona de aquí sería una zona donde habría que empezar, entendiendo como lo dice el informe, o esta zona de aquí. En estas zonas de aquí donde, bueno, pues se debería
empezar, digamos, a estos Pelares del Río, y aquí donde se está explicando cuáles son los primeros árboles que hay que cortar en Pelares del Río, en estas zonas donde, digamos, van a molestar menos porque su capacidad de influencia es menor en las zonas de isla de calor, para mantener por lo menos en aquellas zonas donde tienen alguna influencia. Aquí finalmente nos habla de zonas donde se tienen que se pueden plantar árboles: colegios, guarderías, institutos, equipamientos deportivos y culturales, proximidad de centros sanitarios, los famosos corredores y los caminos saludables y refugios, y esos bosques periféricos que puedan servir como pulmones de la ciudad. Y ya pasamos a la parte final del informe, y aquí es donde, bueno, digamos que nos va a explicar cómo se va a realizar todo el plan del arbolado durante estos 7 años, 2023-2030. 8 objetivos, 39 acciones, que es así como se divide normalmente la Agenda 2030 con este formato. Es interesante, como os contaba en un vídeo anterior, este tema, ¿vale? Es decir, donde se va a crear una comisión, espero que ya esté creada, interdepartamental para la coordinación y el diseño urbano, es decir, donde todos los departamentos del Ayuntamiento de Getafe afectados por este plan, encabezados y dirigidos, como siempre digo, por la Concejalía de Transición Ecológica y Sostenibilidad, pues se juntarán mantenimiento, parques y jardines, urbanismo, Agenda 2030, es decir, hay una serie de concejalías, educación, entiendo, pues van a estar trabajando en esa comisión para hacer el seguimiento del plan del arbolado. Hay temas interesantes como esto que se habla de, pues, esa web y redes sociales para la divulgación de beneficios del arbolado, esa concienciación ciudadana, que es importantísima a la hora de poder, bueno, pues continuar con que la gente entienda, todo el mundo, que esto nos ayuda a todos y a todas a la hora de nuestra calidad de vida. Como os decía, cuando se habla del aumento de la cobertura arbórea, primero está cortar los árboles y luego está plantar, ¿vale? Por eso destaca que nadie haya hablado de ello, porque creo que es tan importante una cosa como la otra. La realización del plan de sustitución del arbolado y la realización del plan de nuevas plantaciones son dos cuestiones relevantes, y me parece que debe ponerse encima de la mesa para que las vecinas y vecinos lo conozcan. En función de esto, bueno, pues vienen dando pues todas las acciones que se pueden tomar. La creación de refugios climáticos es un tema importante también. Todo el tema que tiene que ver con la calidad del aire, la mejora de la conectividad entre las infraestructuras verdes, la salud y la seguridad del arbolado, tema de podas, alcorques, etcétera. Fomento de la biodiversidad es un tema relevante. Y bueno, la mejora del paisaje urbano con una serie de actuaciones, ¿vale? Es importante en el último objetivo, esos documentos técnicos y mejora del servicio, que el pliego de prescripciones técnicas adecuadas a la nueva arboricultura, es decir, que todas las actuaciones que se realicen en la ciudad tengan contemplada un apartado específico para que cada vez que se haga una obra de una calle se considere pues cómo se tienen que hacer esos famosos espacios que necesitan los árboles para las raíces, y bueno, las consideraciones del tamaño de los alcorques y demás, bueno, pues basado en unos criterios profesionales como son los que establece en este caso este plan. Y aquí hay una serie de cuestiones que se siguen estando, como la formación y demás. Aquí nos establece cuándo hay que empezar a hacer cada una de estas cosas y el tiempo que van a durar cada una de ellas, ¿vale? Para que se vea cómo se va ajustando. Y aquí me parece que es el tema más relevante, ¿vale? Porque nos ha hablado mucho estos días de que se va a invertir 3 millones de euros en el plan, y a mí me parece muy relevante que saber los datos, digamos, micro, ¿vale? Y aquí tenéis el dato de cómo se va a invertir 30.000 euros en el plan de sustituciones durante los próximos 7 años, y les va a invertir 50.000 euros al año en plantar árboles. 30.000 para quitar y 50.000 para plantar, ¿vale? ¿Esto quiere decir que es mucho o poco? Bueno, pues no lo sabemos, pero cuando damos cantidades exageradas como son esos 3 millones dentro del plan del arbolado, el vecino o la vecina entiende que se va a dedicar solo todo ese dinero a plantar árboles, y no, son todas estas acciones que os hemos estado explicando: refugios bioclimáticos, formación para los trabajadores, bueno, todos los planes, demás,
todo este trabajo hay que hacerlo y todo esto cuesta, muchas cosas valen dinero. Como veréis, hay algunas que pone aquí Ayuntamiento de Getafe, porque se entiende que la van a hacer los departamentos del Ayuntamiento de Getafe dentro de su trabajo ordinario, pero el resto, lo que está presupuestado, son actuaciones que llevan un coste y de ahí salen al final ese famoso, bueno, pues esos 2 millones... Aparecen aquí como 2.853.424, ¿vale? Que no lo veía bien desde ahí. Y es un poco, bueno, pues esas son las cifras reales, digamos, de la actuación. Aquí se habla de la importancia también de que se haga, bueno, pues participación y divulgación ciudadana. Como hemos dicho, es fundamental que la ciudadanía entienda por qué se van a cortar los árboles, por qué se van a plantar los árboles, para qué se cortan los árboles y por qué se plantan los árboles. Es fundamental. Y esto necesita, pues por supuesto, de comunicación. Se habla de participar incluso en el galardón Three Cities of the World, ¿vale? O sea, son cuestiones que se deben poner encima de la mesa y que son fundamentales, y para eso a mí me parece fundamental que lo primero sea bueno, pues la concienciación o explicar por lo menos el plan de una manera extensa, no solo a aquellos que han participado en el Consejo de Sostenibilidad, sino al resto de las vecinas y vecinos, y este es el trabajo que estamos haciendo desde Getafe News. Aquí viene un índice de planos, aquí vienen las personas que han hecho este trabajo, evidentemente expertos con los cuales, bueno, pues seguro que hay de reconocido prestigio, a los cuales hay que agradecer el trabajo. Y bueno, pues esto es un poco el informe, ¿vale? Aquí no vamos a entrar en más. Estos son un poco el plan de gestión del arbolado. Yo sé que es un vídeo muy extenso, sé que es un documento, nos hemos centrado solo en un documento, hay otros que se pueden centrar más. Intentaremos hablar con profesionales de nuestra ciudad que conocen perfectamente este plan para poder conversar con ellas o ellos sobre este asunto, pero me parecía que era interesante, que habrá gente a la que le interese conocer, bueno, algunos de los datos de este plan. Y ya digo, yo creo que no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza porque se vayan a cortar 6.500 árboles, porque si con ello hemos conseguido que analicemos dónde está el problema, encontremos cuál es la solución, y a partir de ahora, durante los próximos 7 años, sea este gobierno municipal o los siguientes, si van a seguir avanzando en esta línea, sería un primer paso. Ya digo, lo que es triste es que llevemos 40 años sin plan. ¿Es obligatorio cortar todos estos 6.500 árboles? No. A partir de ahora, como ya os digo, como carecemos de una ordenanza de protección al arbolado, que sigo creyendo que es fundamental para nuestra ciudad, bueno, pues hay que seguir trabajando en esa línea para que se consiga esa ordenanza de protección del arbolado, que podría englobar muchas partes de este documento, pero que ya sería de obligado cumplimiento para cualquier administración, y no pueda ser un plan que mañana con un cambio de gobierno se quede en un cajón. Es importante que esto se haga. Ahora, no es necesario, decir, todos estos árboles que se vayan a ser sustituidos, como dice el propio plan, deben tener un informe individualizado sobre cada árbol. Es decir, cada árbol va a ser potestad de la Concejalía de Sostenibilidad y Transición Ecológica y de su nuevo coordinador del medio ambiente el aprobar o no ese informe sobre esa tala de ese árbol. A partir de ahora, pues en este caso será Jesús Pérez, concejal de Transición Ecológica y Sostenibilidad, la persona que decida sobre la tala o no de cada árbol, en este caso dentro del plan de sustituciones. Evidentemente, ahora se están a empezar a sustituir árboles bajo un criterio técnico. Ahora toca, bueno, pues evaluar cada caso a partir de este informe y ver qué se decide. Pero el auténtico informe, la auténtica realidad es que en Getafe se van a invertir a partir de ahora, todos los años, 30.000 euros en quitar árboles y 50.000 en plantar árboles. Ya lo dejo a vuestro criterio si eso es mucho o poco, pero a partir de ahí es esto. Ya digo, no es un plan de obligado cumplimiento. Si el gobierno municipal decide no cumplirlo, pues es un plan más que se quedaría en un cajón. Y ahí es donde falta la voluntad política de si se va a aplicar este plan de esta manera, con estos niveles, digamos, de talas de árboles y de plantaciones, o se van a aplicar otros criterios, como podría ser, ya digo, pues una propuesta de ordenanza, como se hizo en su día, el tema de las plantaciones vecinales, donde la colaboración entre vecinas y vecinos no se plantea en el plan, queda un poco en el aire, a pesar de que es un movimiento que en los últimos años en Getafe ha tenido mucha importancia. Siempre quedan aspectos donde mejorar, pero bueno, el plan de gestión del arbolado es el primer documento que tenemos para empezar a trabajar sobre un tema tan importante para nuestra vida como es el arbolado de la ciudad.
Siento que haya sido un vídeo tan largo, pero quería contároslo todo, así que espero que haya sido de vuestro interés y nada, suscribiros al canal de Getafe News para seguir informando de todo nuestro contenido.